Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo encuentro. Vamos a estar alrededor de la palabra de Dios compartiendo el material acerca de los propósitos de Dios para nuestra vida y para la iglesia. Hoy nos toca el propósito de la comunión. Ya tiene que ver con la relación entre nosotros como hermanos en la fe. El propósito del Señor es darnos salvación y vida eterna. Esto lo hacemos al creer en Cristo Jesús. Pero también ese paso nos hace parte de la familia de Dios que es la iglesia. Nosotros en el plano natural, yo en particular tengo 3 hermanos y un hermano que no pudo nacer, que lo conoceremos en la eternidad con el Señor. Pero lo que sí es cierto es que lo que nos une a todos los hermanos es que tenemos un papá en común. Ni mis hermanos me eligieron a mí, ni yo elegí a mis hermanos. Vinieron, un día me dijeron, estos son tus hermanos. Y justamente los hermanos no se eligen, son otorgados. Y lo mismo pasa en el plano de la fe, en el plano de la iglesia. Nosotros somos hijos de Dios, pero no solamente nosotros somos hijos de Dios, sino que todos aquellos que creen en el Señor son llamados hijos de Dios. Por lo tanto, automáticamente me dicen que los demás son hermanos. Y acá puede venir una gran complicación, porque al no elegirlos, yo no puedo seleccionarlos y no puedo ni incorporar ni dejar a nadie afuera. Estos son tus hermanos. Y esto es la iglesia. Por eso debemos entender que la iglesia es un conjunto de personas y lo que vamos a aprender en esta noche es justamente a poder manifestar el amor del Señor, y las relaciones que tenemos como iglesia son oportunidades para crecer, para conocernos, para conocer a los demás, pero sobre todas las cosas para desarrollar amor. Ahí, si ustedes se fijan en Efesios capítulo 2, del 18 al 20, la palabra nos enseña que por medio de Jesús tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu, o sea, todos tenemos este mismo acceso. Por lo tanto, dice la palabra, ustedes ya no son ni extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, miembros de la familia de Dios. Dios vino a salvarnos como su pueblo. Yo tengo una complicación, y me enseñaron en el seminario, que a veces tenemos, si bien es cierto que la salvación es una decisión personal, pero muchas veces la frase, recibe a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Y lo cierto es que si bien es una decisión personal, fuimos invitados a ser parte de un cuerpo, de una familia y de una iglesia que es algo en plural. La cosmovisión de Dios siempre fue salvar un pueblo. Jesús vino a redimir un pueblo, y muchas veces en nuestra mente occidental tan individualista, nosotros hacemos un Dios tan personal que nos olvidamos que somos parte de un pueblo, que hay otras personas, que hay otra gente que son parte también, ¿no? Así que Dios nos instituyó como iglesia para que como tal ejerzamos su autoridad acá en la tierra, manifestemos sus propósitos, pero nos eligió como iglesia, y la iglesia es una palabra en plural. Justamente, y acá viene, una palabra a veces tan difícil de entender, porque hoy, y sobre todo después de la pandemia, en la pospandemia, ya no sabemos qué es una iglesia, ¿no? Entonces, para algunos la iglesia es los que van a un templo, para otros los que se enganchan por internet, para otros la iglesia es, de pronto una reunión con algunos a alguna casa. Otro dice soy iglesia y nunca se relacionan con nadie, siguen a un predicador por televisión. En Estados Unidos vos podés asociarte a una iglesia, podés estar en el sillón de tu casa, escuchar al pastor vía virtual y podés mandar por un cheque o por una transferencia bancaria tu ofrenda, pero nunca tenés una comunión directa, nunca abrazaste a nadie. Algunos dicen, yo sigo la iglesia de determinado pastor. Puede ser Dante Gebel, como otros que son excelentes, pero a la hora que están enfermos ni Dante ni los otros vienen a visitarlos. Es como una cuestión impersonal. Pero volviendo a nuestro tema, interesante, estamos poniendo fundamentos para construir una iglesia. Y la palabra iglesia viene de un término que se llama eclesía,
Es una palabra griega que significa la asamblea. Lo que nos está diciendo ya el término iglesia es que no puedo ser iglesia en mí mismo. Tengo que ser parte de algo más. La asamblea, los congregados. O sea, ser iglesia es ser parte de un cuerpo. Es estar congregados, estar en comunión, la común unión que me liga a los demás. Por eso nosotros celebramos que seas parte de este sueño de Dios al pertenecer a su cuerpo. Estamos siendo iglesia, donde podamos servir para edificar a otros. Podemos mejorar la iglesia mediante el desarrollo de nuestros dones y las capacidades que el Señor nos ha dado. Por eso Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, y nos dio autoridad como iglesia. Por eso tenemos salvación y poder siendo iglesia. Hago este énfasis porque así como decíamos que el primer propósito de Dios es que tengamos una relación con Él, también el Señor tiene como propósito para nosotros que podamos tener una relación muy profunda, muy entrelazada con los demás, porque la iglesia se trata de relaciones entre aquellos que fueron salvos. La palabra de Dios nos enseña que todo el cuerpo, ahí estoy en Efesios capítulo 4, verso 16, dice que todo el cuerpo, fíjense que las cartas de Pablo hacen énfasis en lo que es cuerpo, no en la individualidad. Las epístolas fueron enviadas a una iglesia, no a una persona, salvo alguna carta en particular, como puede ser la carta de Filemón, puede ser alguna carta de por allá atrás también, de Judas, pero en general fueron enviadas a las iglesias, a los Gálatas, Tesalonicenses, lo de Éfeso, bueno, todas esas iglesias que conocemos, ¿no? Y ahí en la carta de Efesios 4:16 dice: todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas que son las conexiones que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, ¿no? La actividad propia, una actividad de una persona, pero en función siempre de cuerpo, dice que eso recibe su crecimiento para ir edificándose, y la clave acá dice en amor, en amor. O sea, todo esto funciona si es en amor, si es en el Señor. La iglesia crece, se nutre cuando estamos unidos y comprometidos, cada uno con nuestra tarea, mi tarea personal, pero en función de cuerpo, porque yo no soy individualidad, soy miembro, pertenezco a algo. No solamente estamos para bendecir a otros, sino que al estar conectados al cuerpo, también nosotros nos nutrimos de la vida del cuerpo. Todas las promesas que Dios ha establecido en plural para cuando estamos reunidos se manifiestan cuando estamos en comunión con nuestros hermanos. Hay promesas de Dios que son individuales, pero hay unas promesas que están en la palabra de Dios que son en función de la comunión. Por ejemplo, una de ellas dicen: cuando hay 2 o 3 o más reunidos en mi nombre y se ponen de acuerdo, pidan todas las cosas y les será hecho por mi Padre. Por eso hay oraciones que son para cuando estamos juntos, que están avaladas por la comunión. Hay promesas de Dios y muchas de ellas tienen que ver con ese misterio de la presencia de Dios manifestada en la comunión de la iglesia. Por ejemplo, el Salmo 133 dice que cuando estamos en comunión, en la reunión, estamos juntos, los hermanos en armonía, ahí el Señor envía bendición y vida eterna. En la comunión recibimos de Dios toda palabra, aliento, cooperación y autoridad espiritual. O sea que Dios ama la comunión y nos exhorta a alimentar la comunión. Nos dice que no dejemos de congregarnos para que eso no se nos haga una costumbre, por ejemplo, que aprendamos a sobrellevar las cargas mutuas. Dice la palabra: en algún momento cada uno llevará su propia carga. O sea, yo tengo que hacerme cargo de mí con responsabilidad personal. Pero también en el contexto, por ejemplo, nos dice que debemos sobrellevar las cargas de los demás. Por un lado me dice que tengo que tener una relación con Dios, pero a veces, cuántas veces el Señor, así como a Caín, nos ha preguntado: ¿y qué es de la vida de tu hermano? Y Caín, ¿qué le preguntó? ¿Yo soy acaso guarda la vida de mi hermano? Y yo creo que el Señor dice: sí,
de alguna manera también sos responsable por la vida del otro, ¿no? Cuando tenemos una experiencia de cuerpo, es una experiencia que nos tiene que dar siempre alegría y tristeza. Convivimos con esas dos cosas, porque dice cuando alguien del cuerpo se duele, un miembro, todos los miembros o los restantes miembros, si estamos en una relación de amor, de comunión, también nos debíamos doler con el dolor del otro. De igual manera, cuando el Señor dice tengamos que reír con los que ríen o gozarnos con los que se gozan, habla de que estamos conectados. Y esa es la iglesia que Dios soñó. Esa es la iglesia que el Señor instituyó, nos hace miembros de esa familia de la fe. Y como toda familia tenemos que aprender, tener la sabiduría para relacionarnos. No hay familias perfectas ni relaciones perfectas. Y justamente la calidad de la familia se manifiesta cuando hay situaciones de dolor, situaciones que nos desafían. O sea, la familia perfecta no existe, pero muchas veces la vida nos da oportunidad para poder saber si somos una familia que se ama, que se perdona, que sobrepasa los conflictos. Eso es lo que nos hace una familia sana. Dios entonces siempre está estimulándonos a que nosotros podamos ir en pro de la comunión. La palabra de Dios dice que aprendamos a perdonarnos, a soportarnos. O sea, llega un momento que también es parte de nuestro aprendizaje soportarnos, ser solidarios, hacer el bien priorizando a la familia de Dios. Dice, hagan el bien a todos, pero mayormente a la familia de Dios. Qué increíble, ¿no? Que el Señor también nos estimula las buenas obras. En fin, Dios no bendice el aislamiento, el egoísmo, y que dejemos que alguna raíz de amargura nos estorbe, dañando la salud de nuestras relaciones interpersonales, mucho menos que nos alejemos de la comunión cuando tenemos alguna situación sin arreglar. Es muy común que mucha gente se cambia de iglesia, pero cuando uno se cambia de iglesia, si no solucionó algo con el hermano, se va a llevar el problema consigo. Entonces es importante que podamos tener esa madurez de poder siempre enfrentar situaciones difíciles como parte de nuestro crecimiento y una oportunidad para conocernos, perdonarnos y manifestar el amor del Señor. Último párrafo antes de mi primera pausa. La unidad del cuerpo de Cristo fue el último deseo de Jesús antes de ascender al Padre. Justamente antes de la ascensión, ya que la iglesia fue llamada a dar el mensaje de Jesús. Esa es la misión de la iglesia. El mundo nos necesita, ya que la iglesia tiene el mensaje de salvación y el poder de Dios que libera a la gente del pecado, de la condenación y sus maldiciones. La unidad es fundamental para una iglesia de la cual ustedes, nosotros, vos y yo somos parte, para que el Señor bendiga la tierra. Jesús, en esa última semana antes de la pasión, se dice que justamente él hizo la oración que está registrada en San Juan 17, dijo que ellos sean uno como tú y yo, hablándole al Padre, para que el mundo crea. Nuestra unidad ya es un mensaje evangelístico a la gente. Si la iglesia funciona siendo personas tan diferentes, siendo personas humanas, pero a través de la obra de Cristo podamos convivir y ser unidos, eso es lo que manifiesta un testimonio al mundo que nos hace que nuestro mensaje sea creíble. Así que vuelvo un poquito a todo esto. Me gustaría por ahí escuchar alguna opinión, alguna inquietud, alguna frase. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera sumar. Bienvenidos todos. Abróchense los cinturones, abrochémonos los cinturones, porque vamos literalmente a palabra de Dios, en primera de Juan, capítulo 4. Juan es el discípulo del amor, es el discípulo del amor. Y este Juan, que es el discípulo del amor, a veces te puedo asegurar que a mí me asusta un poco.
Vos y yo por ahí relacionamos el amor como paciencia, como una esfera ultrasensorial, todo es paz, amor, y uno está por ahí como casi en un plano no humano. Pero de pronto este apóstol del amor, este Juan que se recostaba en el pecho del Señor, es confrontativo, porque el amor también, es confrontativo. El amor hace que nosotros desnudemos el corazón. Y les leo literalmente, gracias a Dios yo no escribí esta parte de la Biblia, sino que también soy confrontado en mi persona, y dice así, este querido Juan dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Ya eso me asusta. Porque el que es nacido de Dios y conoce a Dios, ama porque Dios es amor. La esencia de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Y el que no ama, dice acá literalmente, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Cómo puedo decir que conozco a Dios si no manifiesto su amor? El versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos ha amado así? Por puro amor, pura gracia, aceptándonos, perdonándonos, etcétera, etcétera. Si el Señor nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Es cierto, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, su amor se perfecciona en nosotros. O sea que la visibilidad de Dios se ejecuta cuando yo veo en el otro la imagen y semejanza del Señor. Fue creado por Dios, amado por Dios, recibido por Dios. Hoy es un hijo de Dios, se transforma en mi hermano y, como dice el Señor, si amamos o hacemos algo al otro, al semejante, el Señor dice, me lo hacen a mí. O sea, que yo a través de lo que veo en mis ojos, en la vida del otro, estoy viendo a Dios, ¿no? Terrible. Saltamos al verso 19 de 1 Juan 4, y acá se pone un poquito más denso, ¿no? Dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Así funciona el amor. El amor egoísta, humano, siempre es un amor reactivo. Si me ama, lo amo. Si me gusta, si le gusto, me gusta. Si me hace el bien, respondo el bien. Si me hace el mal, respondo el mal. Pero dice que el amor funciona por una propuesta primariamente de Dios. Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Esa duele, esa confronta. Yo pensé que el apóstol del amor iba a ser suave. No, es muy frontal. Porque amamos o no amamos. No existe el amor a media. Te amo mucho, te amo poco. ¿Amás o no amás? Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de él este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¡Wow! Es un tema confrontativo, pero tan lógico, podríamos decir, ¿no? Tan lógico. A veces pienso que nosotros tenemos como una doble vida. Tenemos una vida que ama a Dios, que desea de Dios, que le expresa a Dios adoración, pero de pronto cuando lo pasamos al plano un poquito más humano, ahí nos cambia la esencia, ¿no? Con el hermano cambiamos el chip, cambiamos la naturaleza. Así que tenemos que aprender a meter todo en un mismo envase, ¿no? Y justamente Juan es el que nos confronta para que tengamos una coherencia, que es lo que nos falta tanto a los creyentes, coherencia entre lo que decimos, lo que expresamos y entre lo que vivimos también. De hecho, Juan dice por ahí, no amemos solamente de palabras, sino en hechos y en verdad. En hechos y en verdad. Hemos hecho del amor un amor platónico, un amor griego, un amor espiritual, pero no podemos amar a veces al que tenemos al lado, ¿no? Y el amor
para el Señor es algo concreto, es algo que se debe hacer de una manera concreta, ¿sí? ¿Algún comentario? Este es un tema bravo para comentar mucho, ¿eh? Nadie dice nada. Wow, bueno. Una cosa es cuando nosotros vemos al otro como un hermano, un miembro de la iglesia, y otra cosa es cuando, como pastores, alguien nos dice me voy de la iglesia o se va de la iglesia, sentimos muchas sensaciones. Y digo como pastores porque obviamente nuestra tarea es servir, bendecir. Como me decía hoy una persona que no es de la iglesia, ustedes están 24 horas disponibles. Y de alguna manera es así. De alguna manera es así, ¿no? De poder estar al servicio y uno siente que da mucho y que invierte mucho. Y de pronto una persona dice, bueno, me cambio de congregación. Entonces, muchas veces a nosotros nos ha dolido. Hasta podemos sentir como una traición de la persona. ¿Cómo puede ser? Con todo lo que te di, con todo el amor, con todo, te vas a otro lado, ¿no? A ver, voy a tratar de ser puntual. Nosotros, como muchos pastores, nos hemos sentido dolidos ante ese momento, pero también el Señor nos ha confrontado que hay cosas que evidentemente no hemos entendido. En primer lugar, que las personas no son nuestras, como la iglesia no es nuestra. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. En San Juan 10 dice, mis ovejas conocen mi voz, las ovejas también son del Señor. Entonces, nosotros hemos aprendido algunas cosas interesantes con Andrea, sobre todo para poder soltar y no adueñarnos de la gente que no es nuestra. Número 1, el Señor siempre nos ha dicho y nos confronta, ¿a quién estás sirviendo? ¿Le estás sirviendo a la gente? ¿Agradás al ojo? Porque servir a Dios en base a la palabra que aprendimos es servir a la gente, pero servimos a Dios. Si yo le sirvo a la gente, yo lo que estoy haciendo es muchas veces engañándome y pidiendo pleitesía o pidiendo algún tipo de lealtad que la gente la tiene que tener con el Señor y no necesariamente conmigo. Entonces, la segunda cosa que aprendimos es dar gracias a Dios que alguien se cambie de congregación y no se vaya al mundo, porque eso sí es doloroso. Y en tercer lugar, tenemos que entender que la iglesia de Cristo no es mi congregación. La iglesia de Cristo es de Cristo y todos los pastores de la ciudad y las distintas congregaciones son manifestaciones locales de la gran iglesia del Señor en la ciudad. Cuando Pablo escribía a los tesalonicenses, no estaba escribiéndole a la casa, al grupo, a la congregación que estaba en una esquina en Tesalónica, sino a toda la iglesia de toda la ciudad. Entonces, y para ir cerrando este tema, cuando alguien se cambia de iglesia, en realidad cambió de congregación, pero sigue siendo parte de la iglesia de Cristo, sigue siendo mi hermano en Cristo, sigue teniendo el mismo Padre, ¿no? Y la verdad es que también es una prueba para saber si estamos sirviendo a Dios, si nos hemos adueñado de la gente, y una prueba también para saber si tenemos una cosmovisión, una mirada de la iglesia del Señor como una gran iglesia y no mi pequeña iglesia como que es la única iglesia. Hay muchas congregaciones que cuando sale la gente las maldicen, ¿no? Sienten que hay falta de lealtad. Y lo que hemos aprendido es que nosotros tenemos que bendecir siempre. Cuando viene la gente, la puerta está abierta y los bendecimos. Y cuando la gente decide cambiarse, porque es parte de su voluntad, también tenemos que bendecir y dejar la puerta abierta. Un pastor me dijo, muchas veces la gente sale de tu congregación y muchas veces esa experiencia hace que vuelvan porque comparan y se dan cuenta que tu iglesia no era tan mala, que han tenido la experiencia de extrañar a su gente y saber que su corazón está en esa iglesia. No sé si me hago entender. Entonces siempre hay que dejar las puertas abiertas y no adueñarnos ni de la gente ni de la iglesia, porque muchas veces tenemos la
costumbre, como si fuésemos el dueño de un negocio diciendo es mi cliente, y a veces decimos es mi oveja, es mi miembro, es mis pastores, es mis diáconos, es mi, y nuestro no es nada. Todo es del Señor. Todo es del Señor. ¿Responde? Luego vamos a hablar, para ir terminando, cómo restaurar las relaciones, porque si estamos en comunidad, en comunión, en relación, es imposible que en el plano humano no tengamos conflicto o la ofensa. Entonces, fíjense, antes de entrar en esto de restaurar relaciones, es importante esta frase. Nuestro amor a Dios está íntimamente ligado a nuestra capacidad de amar a los demás. Repito, nuestro amor a Dios está íntimamente ligado a nuestra capacidad de amar a los demás. Amo a Dios y esa calidad de amor se tiene que manifestar en el amor con mis hermanos. El fruto del Espíritu define nuestra capacidad espiritual para relacionarnos sanamente. Y acá vamos a hablar muy claramente, es que hay una manera, que es la única manera que Dios provee de que yo pueda siempre sumar, siempre restaurar, siempre convivir, siempre estar en una sana relación, y es viviendo en el Espíritu. Pero si yo digo que puedo operar en el Espíritu también, acá en Gálatas 5 me dice que también puedo llegar a operar en la carne. Y esto define la manera en que yo me manejo en cuanto a mis relaciones. Fíjense, estoy en Gálatas 5:19, que dice, manifiestas son las obras de la carne. Y las obras de la carne, o sea, cuando yo opero sin el amor de Dios, sin la guía del Espíritu Santo, desde mi humanidad, sin filtros espirituales, las obras de las carnes incluyen, fíjense, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias y también homicidio. Es yo mato una relación, mato una persona, entre comillas, por supuesto. Y dice también Gálatas, acerca de ellas les advierto, como les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es más serio de lo que pensamos. O sea, lo que me está diciendo es que yo puedo relacionarme con un hermano, porque está hablando a la vida de la iglesia, y si hay algo de esto que es mi forma de conducirme, de operar, probablemente yo me estoy relacionando carnalmente con los demás. Cuando yo estoy en pleito, en celos, en iras, en envidias, contiendas, yo estoy funcionando en la carne, funcionamos en la carne, pero a mí me asusta eso, que yo puedo ocasionalmente reaccionar mal o lo que sea, pero cuando yo practico estas cosas, que son parte, mi modus operandus natural de mi vida, dice, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. En el reino de Dios no hay carnales, y no debieran incluirse esta gente. Serio, ¿no? Ahora, de una manera más alentadora, en el versículo 22 de Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu, fíjense, la manifestación de una persona donde está manejándose en el plano del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, fíjense que todas estas cualidades de la persona que vive en el Espíritu afectan directamente el trato con el que se relaciona con otra persona, ¿no? Es interesantísimo. Los 10 mandamientos fueron establecidos por Dios y fíjense que la mayoría tiene que ver con las relaciones con los demás. Hay un aspecto en las relaciones con los demás que esos 10 mandamientos fueron puestos de manera obligatoria sobre la gente judía de aquel momento, los hebreos de aquel momento, para relacionarse como pueblo y caminar juntos en un desierto y poder conquistar la tierra prometida. Terminando Gálatas 5 dice, y los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones. O sea, los que son de Cristo sienten cosas, sienten bronca, sienten la injusticia, la falta de lealtad, la ofensa, lo sienten todo,
Pero ¿qué pasa? Para operar en el Espíritu han crucificado la carne. O sea, en un momento, como decía Pablo, tengo que crucificarme. Si no, no puedo funcionar en el cuerpo del Señor. Hace un rato tuve una charla con uno de nuestros pastores y hablábamos que para tener un liderazgo y una capacidad de liderazgo madura, tengo que tener la capacidad de vivir en el Espíritu Santo. Si no logro todas esas realidades humanas, poder canalizarlas por el Señor en mi vida, es imposible poder convivir y compartir. Podemos tener muchos dones, capacidades, pero debo tener el carácter de Cristo. Y esto se hace justamente trabajando en mi vida para que no se manifieste y no reine en mi vida la carne, sino que el Señor se manifieste. Dice al final Gálatas, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, no nos irritemos unos a otros ni sintamos envidia. O sea, si vivimos en el Espíritu vamos a salir de ese plano humano que define a una sociedad, a veces a la gente que nos rodea y a veces, muchas veces define la vida de la iglesia y no debería ser. Los miro también un poquito más. ¿Están todavía ahí o ya se fueron? ¿Cuánto tenemos para aprender del Señor, ¿no? Y los pastores tenemos que cultivar todas estas cuestiones para ser de bendición. Les puedo asegurar que todas las emociones humanas pasan por nosotros, por los líderes también, por los cristianos, pero la madurez nuestra es siempre, siempre poder reaccionar como Jesús lo haría, los principios del reino. Amén. Cuando yo comparto estas cosas y yo aprendo y sigo aprendiendo, a mí me suena la canción Renuévame, Señor Jesús, ¿no? Yo necesito volver a aprender, necesito volver a la cruz, necesito volver al comienzo, saber cómo Dios me encontró, cómo me perdonó, la gracia de Dios, y decir, si yo abracé eso y fui abrazado, ese mismo amor tengo que volcarlo a los demás. Aprendo a decir, Señor, cuánto de mí actúa en la carne y cuánto de mí actúa en el Espíritu. Y es volver a decirle, Señor, yo quiero vivir en el Espíritu. Pablo decía, muero cada día, así que cada día, y a veces como la carne nos sabotea. Hemos estado en oración muchas veces, no sé si les ha pasado, hemos estado en la presencia de Dios, y en media hora te pasa algo y tu reacción dice, ¡wow! ¿Cómo resucitó el viejo hombre, la vieja mujer? Pero Señor, yo me estaba entregando en tu presencia, me sentía bien. Bueno, es ahí donde a veces el Espíritu Santo nos dice, todavía falta. Si todavía a vos te falta, al otro hermano también le falta. La iglesia no es una iglesia de perfectos. Dice que el Señor nos usa para perfeccionar a los santos. O sea, los santos son imperfectos. Los santos necesitan ser perfeccionados. ¿Y sabe cómo se perfecciona la iglesia? A través de tu obra y de la mía. O sea, vas a ver una iglesia imperfecta, gente imperfecta, pero Dios nos levanta a nosotros para que la iglesia cada día sea mejor. Oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos gozamos en tu palabra, pero nos confronta, Señor, sobre todas las cosas para que nosotros podamos asumir que hemos recibido una nueva herencia, una nueva vida en Cristo Jesús. Que podamos recordar que el Espíritu Santo está en nosotros. Como dice la carta de Romanos, el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Pero si, Señor, fue derramado es porque tiene que fluir en la vida de los demás. Señor, gracias porque mientras estamos frente a tu palabra, seguramente nos revelás nuestro corazón, pero también seguramente vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, personas, nombres propios, familias, situaciones, y danos la capacidad de siempre poder acercarnos a una situación problemática a través del Espíritu.
Señor, como dice tu palabra, que el amor cubrirá multitud de faltas. Danos ese amor, o mejor dicho, que podamos asumir ese amor que está en nosotros y no permitir que la carne ahogue ese amor. Señor, gracias por esta palabra, esta enseñanza en esta noche, que siga siendo de bendición para cada uno de nosotros, para poder amarnos, aprender a abrazarnos, a perdonarnos y quizá también a soportarnos. Señor, somos tus hijos, nosotros no podemos cambiar el corazón de los demás, pero sí que nosotros podamos cultivar una vida de amor, de aceptación, para relacionarnos mejor y servir a otros de la mejor manera. Señor, que podamos servir por puro amor y no servirnos a nosotros, no esperar devolución, sino soltar en la vida de los demás aquello que pones en nuestros corazones. Bendice, Señor, a cada uno, recibimos tu palabra y nos declaramos aprendices permanentes para poder vivir esta vida hermosa que nos has dado por Cristo Jesús. Te damos gracias en esta noche, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.